Hola, entonces vamos a continuar con el curso de termodinámica. Mi nombre es Yamil Tapia y comenzamos. Como primera pregunta tenemos, define los siguientes estados termodinámicos, sabiendo que la presión es de 3,16 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y presenta un título de 0,2. Entonces ustedes saben, siempre tratemos de establecer dos partes dentro del problema. Una parte que va referida a los datos y si es que es necesario, una parte que va referida al esquema. Entonces anotemos los datos. Me dice que la presión del estado es 3,16 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. No se olviden que como la presión es una propiedad intensiva, se coloca con letras minúsculas. Y como vamos a referirnos a este estado como el estado 1, presión 1. ¿Qué más me dice? Que posee un título de 0,2. A mí me pide que definamos el estado termodinámico. Quiere decir que veamos en qué parte de la campana nos encontramos. Si es un líquido saturado, un líquido pseudoenfriado, una mezcla, un vapor saturado o un vapor recalentado. En este caso, como vemos que tiene un título, quiere decir que es una mezcla. Entonces ya estaría definido el tipo, el estado termodinámico. Pero además de eso, también nos pide que tenemos que graficarlo dentro de la campana. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que entrar a la tabla de saturación mediante una de las propiedades intensivas. En este caso puede ser la presión o la temperatura. Como aquí tengo la presión, quiere decir que con esa presión voy a entrar a la tabla. ¿Para qué? Como estamos en una mezcla, quiere decir que la temperatura de su estado, de ese estado, es igual a la temperatura de saturación. Para determinar esos valores tenemos que entrar a la tabla de saturación. Entro con la presión de 3,16 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y aquí está. Entonces, toda esa línea horizontal representa la saturación en esa presión. Hallamos la temperatura de saturación, que es 134,70, y además de eso vamos a recopilar otros datos. ¿Qué datos vamos a recopilar? El volumen específico, tanto el líquido saturado como el vapor saturado, y también vamos a recopilar el dato de energía interna, tanto del líquido saturado como de vapor saturado. Entonces, leyendo en tabla obtenemos que la temperatura de saturación es igual a 134,7, y como estamos en un estado de mezcla, esa temperatura de saturación es igual a la temperatura del estado mismo. Vamos a determinar ahora el volumen específico del estado. Para eso ya hemos dicho que tenemos que recopilar el dato del volumen específico del líquido saturado y además de eso el volumen específico del vapor saturado seco. La pregunta es cómo determinar el volumen específico de una mezcla. Para determinar el volumen específico de una mezcla se necesitan estos datos que son el del líquido saturado y el del vapor saturado y además de eso necesitamos saber el título de la mezcla. Siempre en una mezcla lo más importante es conocer el título, porque a partir del título vamos a encontrar todas las propiedades intensivas de la mezcla. Si queremos hallar el volumen específico de la mezcla, recurrimos a la siguiente fórmula o a la siguiente expresión, en el cual me dice que el volumen específico 1, es decir, del estado 1 de la mezcla, es igual al título 1 por el volumen específico del vapor saturado, más 1 menos el título por el volumen específico del líquido saturado. Reemplazando datos, tenemos que el título es 0,2 y tenemos ambos volúmenes específicos, del vapor y del líquido saturado. Obtenemos que el volumen específico de la mezcla, es decir, el volumen específico 1, es 0,1183 metros cúbicos sobre kilogramos. De la misma manera, si nosotros quisiéramos determinar la energía interna de la mezcla, recopilamos los datos de energía interna de líquido y de vapor saturado y aplicamos la fórmula. En este caso, como queremos hallar energía interna, en vez de colocar volumen específico, colocamos energía interna. Entonces la energía interna de la mezcla va a ser igual al título por la energía interna del vapor, más 1 menos el título por la energía interna del líquido saturado. Reemplazando los datos, tenemos que la energía interna de la mezcla es 229,644 kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, una vez obtenemos el volumen específico de esa mezcla y la energía interna de la mezcla, el estado está definido completamente. Procedemos entonces a graficar o a denotar el estado en un diagrama presión versus volumen específico. Me había dicho que la presión del estado es de 3,16.
Entonces va a estar sobre esa línea de presión. Ahora, como habíamos averiguado que era una mezcla, quiere decir que va a estar dentro de la campana, por lo que la temperatura del estado coincide con la temperatura de saturación. Y me dice que el título era 0,20, quiere decir que está más próximo a ser líquido. Entonces va a estar más o menos por acá, digo. Entonces colocamos, siempre que ustedes tienen una mezcla, dentro del diagrama PV, en cualquier diagrama tienen que colocar el título que posee esa mezcla. En este caso posee un título de 0,2. Y terminamos colocando el valor de su volumen específico, que es 0,1183. Para que nosotros podamos fortalecer esto de definir estados termodinámicos, vamos a pasar a otro problema, que me dice, como inciso B me dice determinar el estado termodinámico y definirlo por completo, sabiendo que la presión de ese estado es de 9 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y además el estado posee una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? Ya saben ustedes, acomodamos los datos en un lado y el esquema, si es que es necesario, en el otro lado. Entonces la presión 1 es 9 kilogramos fuerza y la temperatura 1 es de 100 grados centígrados. Para que nosotros podamos definir en qué estado termodinámico nos encontramos, tenemos que hacer una comparación. Como esta vez no me dan a mí título, yo no puedo afirmar que es una mezcla. Entonces tengo que comparar y a partir de esa comparación determinar en qué estado me encuentro. ¿Qué podemos hacer? Como nosotros tenemos la presión, nosotros podemos obtener la temperatura de saturación para esa presión. ¿A través de qué? A través de nuestra tabla de saturación. Entonces, de nuevo, yo veo, la presión es 9 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces paso a la tabla de saturación y busco una presión aproximada a 9. Y aquí tenemos 9,14. Entonces yo leo y aquí me dice que la temperatura de saturación a esta presión es de 175,19. Entonces, mi comparativa va a ser con esa temperatura. ¿Por qué leo el dato de temperatura? Porque a mí me están dando la temperatura del estado. Entonces yo tengo que buscar algo con qué comparar. Entonces tengo que comparar cómo es la temperatura del estado en función a la temperatura de saturación. ¿Es mayor, es menor o es igual? Entonces vemos que la temperatura del estado 1 es menor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, si la temperatura del estado es menor que la de saturación, nosotros nos encontramos en un sistema que se encuentra en forma de líquido pseudoenfriado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo defino un líquido subenfriado? Tenemos que recordar la parte teórica. Para que nosotros podamos definir las propiedades de un líquido subenfriado, tenemos que recordar que la única propiedad intensiva que determina las demás propiedades o que predomina es la temperatura. Por lo tanto, si yo deseo determinar las propiedades de un líquido subenfriado, tengo que entrar con la temperatura a la tabla de saturación. En este caso, a mí me habían dicho que la temperatura era 100 grados centígrados. Entonces, voy y veo grados centígrados, 100 grados centígrados. Toda esta línea corresponde al donde voy a sacar los datos de mi estado de líquido subenfriado. ¿Cómo lo saco? El líquido subenfriado posee las mismas características que el líquido saturado a esa temperatura. Quiere decir, por eso es que entramos con los 100 grados. Si yo deseo saber el volumen específico del líquido subenfriado, entonces me fijo en el líquido saturado a esa temperatura. A 100 grados posee un volumen específico de 0,001044. Y voy anotando. Entonces, entramos con la temperatura y obtenemos el vapor, obtenemos el dato del volumen específico del líquido saturado, que corresponde al volumen específico del estado en sí. Y de la misma manera, en esta tabla de acá, nos damos cuenta que no posee energía interna, sino que nos dan datos hasta de entalpía. Lo mismo, si yo quisiera saber la entalpía para mi estado de líquido subenfriado, entro con la temperatura y leo en la parte del líquido saturado. Y corresponde a mi propiedad del estado de líquido subenfriado. Entonces aquí me sale que la entalpía tiene un valor de 100,05 kilocalorías sobre kilogramos. Pero yo no necesito entalpía todavía. Yo necesito energía interna. Entonces tenemos que recordar cómo relacionar la entalpía con la energía interna. Nosotros sabemos que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen.
Entonces, si yo quiero determinar la energía interna del estado 1, va a ser igual a la entalpía 1, despejo, presión por volumen pasa a restar, va a ser menos presión 1 por volumen específico 1. Y reemplazo. Yo sé que la presión de este estado es 9 y que el volumen específico es 0,001044. Alto. Aquí tenemos que recordar las unidades. Aquí tengo en kilocalorías sobre kilogramos, pero aquí tengo en kilogramos fuerza por metro cúbico sobre centímetro cuadrado por kilogramos. Entonces tenemos que aplicar un factor de corrección. Esos centímetros cuadrados lo voy a llevar a metro cuadrado. Yo sé que 10 a la cuarta centímetros cuadrados es un metro cuadrado. Y este kilogramo fuerza por metro tengo que llevarlo a kilocalorías. Yo sé que 427 kilogramos fuerza por metro es igual a 1 kilocalorías. Reemplazo y obtengo que la energía interna es 99,83 kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, cuando nosotros vayamos a usar todas estas tablas, podemos decir automáticamente que la fórmula se reduce a lo siguiente. No se olviden que este 10 a la cuarta dividido entre 427 es el factor de corrección de unidades, ya que la presión tiene que estar en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, el volumen en metros cúbicos sobre kilogramo, y las unidades de energía, tanto entalpía y energía interna, estará en kilocalorías sobre kilogramos. Para que coincidan las unidades, esta es la fórmula que se utiliza. Entonces, continuando con la gráfica, vamos a graficar este anterior estado que era el de líquido subenfriado, en un diagrama presión contra volumen específico. ¿Qué es lo que pasa? En este caso a mí me dice que la presión del estado es 9. Entonces yo voy a trazar una horizontal que va a marcar que esa es la presión de mi estado. Ahora, nosotros sabíamos que la temperatura de saturación para esta presión es de 175,19 grados centígrados. Pero la temperatura de mi estado es menor, entonces yo voy a tener que colocar la isoterma más abajo. ¿Cuánto era la temperatura de mi estado? 100 grados centígrados. Y donde se intercepte esa isoterma con la presión, ese es mi estado. Y que vemos que coincide con la sección de líquido subenfriado. Y terminamos colocando el volumen específico de ese estado, que en este caso es 0,001044. Entonces cualquier duda que tengan acerca de este tema o la definición de estados, me la pueden dejar en los comentarios o sencillamente me mandan un correo. Hasta la siguiente.